Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, muchas gracias a usted por tomarse unos minutos de hablar con nosotros, que es un tema realmente muy importante porque obviamente que todos los dirigentes políticos en su momento utilizan los números del INDEC para hacer campaña política. Algunos en algún momento directamente dijeron los borramos, ¿no? Hacemos un parate estadístico. Pero en este caso lo que hemos escuchado de un tiempo a esta parte es por parte del Gobierno Nacional festejar bastante efusivos con el índice de pobreza que mide el INDEC. ¿Cómo se explica que haya saltado en menos de un año de 41,7 a más de 52 y después haya caído al 38? Bueno, este dato de reciente baja de la pobreza, de la tasa general de pobreza, hay que tomarlo con pinzas. Por un lado, porque se trata de una mejora heterogénea, ya que algunos segmentos de la población pudieron salir de la situación de pobreza en la que habían caído tras la devaluación de Milei de los primeros meses de su gobierno. Pero bueno, en términos de balance de gestión es un dato bastante engañoso porque Milei habría bajado la pobreza que él mismo generó durante sus primeros meses como presidente, cuando generó el shock inflacionario por el cual tuvimos un índice de inflación de 45% entre diciembre y enero del 2024. Entonces, nosotros lo que vemos en el informe, el análisis que presentamos en este informe, permite ver que este reciente descenso de la pobreza no se vio acompañado por un crecimiento en el bienestar o en la capacidad de compra de la población. Y si bien hubo mejoras en los ingresos laborales de algunos segmentos de trabajadores asalariados formales, estas mejoras se dieron de forma muy heterogénea y fueron desiguales e insuficientes. Y nosotros en el informe hablamos del concepto de pobreza circulatoria, porque bueno, mientras algunos salen, otros permanecen o caen en la pobreza, y lo que es importante destacar de esta idea de pobreza circulatoria es que hay que tomar con ciertos recaudos las tasas y promedios generales, porque bueno, esas tasas generales ocultan la heterogeneidad social que tenemos en nuestro país, y nosotros lo que hacemos en el informe es tratar de plantear una mirada que permita profundizar el análisis, poniendo el foco en esa heterogeneidad de los diferentes segmentos de la población, y por ejemplo podemos ver quiénes son los que entran y salen repetidamente de la pobreza, y también nos permitió ver un dato bastante relevante que tiene que ver con en base a qué estrategias y a qué sacrificios salieron de la pobreza en este último periodo. Y entre los principales resultados nos encontramos con una cosa que nosotros llamamos algo así como el costo humano de la recuperación. ¿Por qué? Porque lo que vemos es que aumentó el pluriempleo, o sea, la evolución del pluriempleo, esto es la proporción de ocupados, que tienen más de un trabajo, muestra que en el cuarto trimestre se alcanzó el valor máximo de la serie histórica que empieza en el 2000. Claro. Ahora, Mariana, yo creo que datos del INDEC, ¿no?, que son oficiales, ¿no?, que son los que mide justamente el Instituto Estadístico, que son elocuentes. Lo que hemos visto es una tendencia creciente al monotributo, en consecuencia caída de los puestos de trabajo registrados en el sector privado, y hemos visto también crecimiento en las horas trabajadas. Todo esto son datos del INDEC, ¿no? Crecimiento de las horas trabajadas por el conjunto de los trabajadores. Significa, se está trabajando más, eso uno entiende que los salarios necesariamente son menores a los que eran antes, por eso la necesidad de trabajar más, y la relación contractual es más precaria que lo que era anteriormente. Es una tendencia que no empezó con Javier Milei, pero que viene progresivamente creciendo. Totalmente, pero se acentuó mucho durante el primer año de gobierno de Milei, porque ahí lo que ocurrió, como bien señalás, es que tuvimos una... Claro, exacto. Lo que decía era que, como bien señalabas, algo que se acentuó durante el primer año de gobierno de Milei es la destrucción de puestos de trabajo asalariados, porque lo que pasó es que hubo una pérdida de 258.000 empleos asalariados, de los cuales 252.000 eran formales, y esto no se reflejó en lo que sería la desocupación. ¿Por qué? Porque lo que pasó es que se crearon 226.000 puestos cuentapropistas. Claro. Pero esto refleja un empeoramiento de las inserciones laborales, porque se enmarca dentro de una tendencia, esto que se viene observando en los últimos años, de disminución de los puestos asalariados y aumento del trabajo independiente, cuentapropistas. Claro. Y acá cabe
es importante recordar que los cuentapropistas en general, o sea, presentan una tasa de pobreza mayor, presentan peores ingresos y bueno, y tienen inserciones laborales mucho más precarias. Claro, claro. Me parece interesante, hay un dato que no es menor en el informe que presenta el instituto, de que hay un cierto porcentaje de la población de pasivos, es decir, los jubilados, que ha tenido que volver a trabajar para tratar de no ser pobre. Sí, exacto. Sí, en este último trimestre del año 2024 también aparece una tasa récord de jubilados ocupados. O sea, esto quiere decir que muchos jubilados tuvieron que volver a trabajar debido a la insuficiencia de los ingresos que perciben como jubilados a partir de las jubilaciones, que están muy bajas, que tienen el bono congelado hace más de un año, las jubilaciones mínimas. Y bueno, y lo que tenemos es en este momento el 18% de los jubilados trabajando, o sea, casi 1 de cada 5 jubilados tiene que trabajar para llegar a fin de mes. Claro, claro. Mariana, le consulto, ¿no? Voy a citar 2 casos como para que quede fuera de cualquier postura partidaria o política. Cuando los que gobernaban eran el kirchnerismo, recuerdo que hablaban y decían tenemos menos pobre que Alemania y se medía la tasa de pobreza en un 6%, ¿no? Y era duramente criticado por la oposición. Ahora mide 38 y moneditas y se habla de que probablemente haya bajado un poco más. Y obviamente nuevamente es criticado por la forma de medición y el cuestionamiento de la oposición es que está desactualizado y que no refleja un consumo real. ¿Cuál es la realidad de los números que muestra el INDEC? ¿Hay que modificar la metodología? ¿Qué es lo que está pasando allí? Y bueno, a ver, la forma de medir la pobreza puede estar un poco desactualizada en el sentido de que en relación a la forma de estimar, por ejemplo, los gastos de los servicios como luz, agua, gas, que son servicios de salud, de internet, de telefonía móvil, que son todas cosas que aumentaron mucho durante el último año, pero bueno, la verdad que para lo que nos sirven las estadísticas que tenemos, para lo que nos sirven las mediciones del INDEC, es para comparar y analizar la evolución en el tiempo, porque como se mantiene la forma de medir, hace que eso sea comparable. Y algo interesante que nos muestra esta medición y esta comparación es que estamos teniendo un incremento de los porcentajes de población bajo la línea de pobreza y que los pisos de pobreza se vienen redefiniendo progresivamente y cada vez se ubican en niveles más altos. Si miramos la serie de los últimos años, vemos que durante el gobierno de Macri la pobreza aumentó del 30 al 36, en el de Alberto Fernández subió a 41, Milei tuvo un pico a principio de año que llevó a principio del año pasado, que llevó la pobreza a 55% y ahora bajó a 38%. Pero la verdad que es una baja poco sostenible en el tiempo, porque si pensamos en el futuro cercano, miramos los datos, vemos que no parecen mostrar soluciones, sino más que nada la consolidación de algunos problemas que ya veníamos arrastrando. Por ejemplo, no vemos perspectivas de aumento del trabajo formal. Con esto que comentábamos, los puestos se están transformando y lo que está pasando es que se destruye puesto asalariado formal, que son los más protegidos, los que tienen mejores ingresos y demás, y lo que se crea es cuentapropismo tipo... que puede ser tipo Uber, tipo Rappi, ese tipo de trabajos. Y por otro lado, algo muy importante es que no hay perspectivas de aumentos salariales, porque bueno, la mayoría de los acuerdos paritarios que estamos viendo en los últimos meses se encuentran por debajo de la inflación y el gobierno hasta sacó un comunicado diciendo que no iba a homologar paritarias por encima del 1% mensual. Mientras que todos vemos que, bueno, que la inflación mensual duplica y hasta triplica ese valor. Entonces eso quiere decir que los trabajadores, incluso los formales, que son los más protegidos y los que están en mejor situación, pierden poder adquisitivo en sus salarios, y esto ya se está viendo en los datos de baja de consumo de alimentos y otros rubros. Sí, es verdad, es verdad. Mariana, le queremos agradecer el tiempo, por supuesto, toda la información, ha sido usted muy amable. Perfecto, muchas gracias. Que tenga buen día. Hablamos con la investigadora del CONICET y miembro del Instituto Gino Germani, Mariana Sosa.